Buenos días, hermanos y hermanas de Latinoamérica. Desde Embarcación Salta, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. Que tengan un bendecido comienzo de fin de semana en familia, en el nombre de Jesús. Estamos a horas de partir nuevamente a la ruta, a las misiones, a bautizar y a llevar la palabra de Dios. Vamos a recorrer parte del Chaco salteño para llegar a Formosa y después al impenetrable Chaco argentino, para llevar la palabra, bautizar, llevar ese mensaje de salvación. Hoy vamos a hablar de cómo podemos identificar a una persona que ama a Dios. ¿Cómo podemos identificarlo? En su obediencia. La persona que realmente ama a Dios es obediente, es la persona que hace la voluntad de Dios. Y vamos a leer primero en Juan capítulo 14, versículo 15, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabra de Dios. Ahí identificamos a las personas que realmente aman a Dios y son obedientes a Dios. Si aman, guardan sus mandamientos. Hay personas que llevan una vida de sacrificios y no de obediencia. Muchas veces me preguntan si yo hago sacrificio y les digo que no, estoy en obediencia, llevando la palabra de Dios. Por supuesto que me canso, duermo, como. Muchas veces hace calor, hace frío. En estos 7 años hemos pasado nieve, calores, en fin, muchas circunstancias, pero no es un sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Estoy en obediencia, llevando la palabra de Dios como lo llevaba Pablo, Jeremías, el propio Jesús, llevando la palabra de Dios. El sacrificio lo hizo Jesús. Y voy a ir a un testimonio antes de seguir lo que es la obediencia y lo que es el sacrificio. Recuerdo llegar en el año 2019 a la ciudad de Catamarca, capital, y estaban haciendo una procesión de una virgen y prediqué a todos los que estaban ahí, les enseñé la palabra de Dios y veía a muchos de ellos que llevaban esa virgen en sus espaldas, arrodillados, lastimándose sus pies, sus rodillas, y les decía que no era necesario hacer ese sacrificio, sino que ya Jesús lo había hecho, que tenían que sacar esa dureza de sus corazones, entender la palabra de Dios y que el sacrificio ya lo hizo Jesús por nosotros. Nosotros no debemos hacer ese sacrificio. Muchos se entendieron, otros se enojaron, pero predicamos en obediencia a lo que es la palabra de Dios. Por eso la palabra dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Hay personas que llevan una vida de sacrificios y no de obediencias. Se sacrifican por ciertas cosas que no son del agrado de Dios, se sacrifican trabajando muchos años de su vida, alejados de Dios. Muchos hacen promesas a esas vírgenes, esas estatuas, esos muñecos, como digo, que no les escuchan y hacen esos sacrificios físicos, pero su corazón está duro como ellos, como esa piedra. Muchos hacen sacrificios de que les vale la pena porque aún tienen un corazón duro y con falta de perdón. Muchas veces no es hacer el sacrificio solamente, sino que es estar en obediencia a los mandamientos y a la palabra de Dios. Y uno de los mandamientos es perdonar. Y muchas veces las personas no saben perdonar, su corazón sigue duro, endurecido como una piedra, y no perdonan. Y quizás hacen sacrificios por otras cosas que realmente no son del agrado de Dios. ¿Acaso a Dios le agrada tus sacrificios o más tu obediencia? Yo creo que a Dios le agrada tu obediencia, la obediencia de hacer las cosas que Dios manda en la palabra, en la obediencia de amar al prójimo, de saber perdonar y pedir perdón, de escuchar la voz de Dios cuando Él habla y tú entiendas cuál es el verdadero camino. El sacrificio no. Y vamos a ir a una historia bíblica. El profeta Samuel advirtió al rey Saúl que Dios lo rechazaba como rey por su desobediencia, y eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel 15, especialmente por no destruir totalmente a los amalecitas y perdonar al rey Agab, y lo mejor del ganado se lo tomó él. Saúl tenía una misión de destruir a un pueblo, a un rey, pero él tomó el mejor ganado, tomó muchas cosas, no obedeció a Dios y pensando que dándole como sacrificio el mejor ganado a Dios, él estaba en obediencia. No, pero él hizo un sacrificio no para Dios. Dios no quería ese sacrificio. Dios quería que obedeciera lo que él le había mandado, que destruyera esa nación y todo lo que estaba en ella, porque ellos estaban en desobediencia, en la idolatría, haciendo las cosas que no le agradaban a Dios. Y entonces Samuel declaró que la obediencia es mejor que los sacrificios, señalando que la rebeldía de Saúl era pecado de idolatría. ¿Cómo estamos hoy?
haciendo sacrificios para el mundo, estamos desobedeciendo a Dios cuando Dios nos dice no es necesario ir de rodillas e ir a hacer esas cosas que está haciendo últimamente el mundo, sacrificios para el hombre, en la idolatría, en todo lo que es pagano realmente. Eso no es obediencia. Por eso debemos de obedecer a Dios cuando Dios manda y te habla y te dice que el sacrificio no es necesario, sino que es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Acaso Dios le agrada tus sacrificios hoy más que tu obediencia? A Dios le agrada a un hombre y una mujer obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que podemos hacer en este tiempo. Por eso te aliento a que no hagas sacrificios, que ya el sacrificio ya fue hecho, sino que hagas en obediencia lo que Dios te manda a ti, a tu familia y a los que están a tu alrededor, de seguir los mandamientos, de saber perdonar, amar al prójimo y hacer en obediencia lo que Dios nos dejó, que es su palabra. Amén. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.